Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por el don de la vida en este sábado 5 de abril del 2025. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En días anteriores hemos escuchado que Jesús quiere mostrar o presentarnos al Padre y cómo Él es medio para mostrar al Padre y que obra por el Padre. Todo esto para que vayamos teniendo confianza en el Padre del cielo. Y el día de hoy Jesús, si nos damos cuenta, Jesús calla. Ahora los demás hablan sobre Jesús. Hemos escuchado cómo unos afirman que Jesús es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Pues es el ungido al que esperaba el pueblo judío. También si nos damos cuenta, ellos se remiten a la escritura, a la ley, y son estrictos en eso. Y juzgaban a Jesús de que no podía ser el Mesías por su origen, pues era, si ustedes recuerdan en otros pasajes, Jesús era conocido como el Galileo y no como el de Belén. Es decir, que Jesús era desconocido para ellos, a pesar de que ya llevaba tiempo haciendo obras, milagros, eh, todavía Jesús seguía siendo desconocido en cierto modo. Ya Jesús había hecho varias obras, ¿no? Como signo de que el reino estaba cerca. Había realizado curaciones, perdonado pecados y expulsado demonios, o sea, grandes acontecimientos ya había mostrado Jesús como signos, los signos de la promesa del Mesías, y aún así no lo conocían. ¿Cuántos vivimos así ahora, sin conocer a Jesús y pues menos al Padre? Porque bien ha dicho el Señor que quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Y esto de no conocer al Señor tiene muchas consecuencias en la vida porque se vive una vida estéril, sin frutos espirituales, sin avanzar en las virtudes, sin hacer algo por los demás, con la finalidad de servir y amar, sin pensar en el que necesita. Y peor aún, se vive en el pecado frecuente y sin sentir cosquilla alguna. Hemos escuchado
que la predicación de Jesús ha causado revuelo y se crea todo un dilema, ¿no? Varios ya lo habían visto y tenían razones para decir que Jesús sí era el Mesías, pero todavía como que de cierto modo dudaban. Y eso que nos muestra, pues, una fe y una confianza débiles. Los otros se negaban rotundamente a que Jesús fuese el Mesías y, y hasta usaban argumentos, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy es, ¿cómo veo yo al Señor Jesús? ¿Es el Mesías para mí? Y si es el Mesías y yo considero que Jesús es el Mesías, si lo creo, ¿por qué no actúo como tal? ¿Por qué mi vida y mis actos, ¿no? Muestran lo contrario de afirmar a Jesús como el Mesías y que viene a salvarme de mis pecados y que me invita a la conversión? También si seguimos reflexionando sobre el Evangelio de hoy, la situación es cada vez más tensa. Cada vez que Jesús predica se vuelve peor la situación porque son cosas cada vez más fuertes las que Jesús afirma. Estos judíos no comprendieron el mensaje de Jesús, no fueron capaces de reconocer a Jesús a quien tanto esperaban, ¿no? Ellos esperaban al Mesías y cuando llegó no lo conocieron, no lo reconocieron. Y los que lo habían visto como que intentan, pero se dejan vencer. Nosotros no seamos de ese mismo modo, porque sabemos quién es Jesús. Nosotros sí lo sabemos, pero muchas veces nuestro modo de vivir dice otra cosa. La necedad en el pecado afirma lo contrario. Hermanos, que no decaiga nuestro ánimo y confianza en el Señor en tiempo de dificultades o como los guardias del templo que ven lo grande de Jesús y lo afirman, ¿no? Ellos dicen, nadie ha hablado como este hombre, pero aún así se dejan llevar por la influencia de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Entonces, hermanos, que porque ellos lo que querían era ya apresar a Jesús. Entonces, no seamos nosotros de ese mismo modo, querer ya apresar a Jesús, porque lo que a ellos les causaba era incomodidad. Porque ¿cuál era el delito de Jesús? Pues hacer cosas buenas, y por eso lo querían apresar. Le decían embaucador, pero a ellos lo que realmente les enfurecía era que Jesús hacía cosas buenas, ayudaba al enfermo, convivía con el pecador y le invitaba al cambio y a seguirlo, ¿no? Y predicaba sobre el Padre. Y eso, hermanos, eso es lo que no les parecía porque Jesús confrontaba sus vidas. Y si nos damos cuenta, el que hace el bien, el que actúa bien, confronta la vida de los demás que viven en pecado y eso incomoda. Y lo único que querían era que Jesús con su vida y con sus hechos dejara ya de incomodarlos, ¿no? Si nos fijamos en lo que dice Nicodemo, él les dice, ¿no? Abiertamente que lo que están haciendo con Jesús es injusto. Y ellos lo sabían, pero pues no les importó y lo crucificaron. ¿Cuántas veces, hermanos, actuamos de ese modo, sabiendo que nuestra actitud no es la adecuada, que ofende a Dios o al prójimo, a la familia, y muchas veces no nos importa y seguimos adelante con tal comportamiento, con tal actitud o con diferentes cosas, ¿no? Muchas veces con cinismo y descaro actuamos cometiendo injusticia contra el que dice la verdad y predica la verdad. Con este evangelio
Y a estas alturas de la cuaresma es para ya preguntarnos por qué persiguen a Jesús, por qué matan a Jesús con una muerte muy triste y terrible, ¿no? Porque es una muerte muy, muy sangrienta la que le espera al Señor, muy sangrienta para los delitos, entre comillas, de los que se le acusaban. Fue una muerte tremenda. Podemos nosotros responder, ¿no? Con los santos. Son mis pecados los que te causan la muerte. Es mi falta de amor, mi falta de fe, de entrega, de confianza, por lo que se planea la muerte del Señor. Ya es tiempo para meditar y ya tomar, ¿no? La conversión de mi vida, un nuevo rumbo de mi vida, porque ya Jesús ya ha actuado, ya ha dicho, ya ha predicado y ya está a punto de dar la vida por mí y por cada uno de nosotros. Consagración a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Ayúdanos a evangelizar a más personas compartiendo este video. Dios te bendiga.